Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de química, iniciando esta vez con lo que es la sexta unidad de su tercer bimestre, en el cual vamos a ver este tema que es óxidos. Este es un temita un poquito largo, pero vamos a tratar de resumirlo y comprimirlo de la mejor manera para que quede totalmente entendible. Entonces vamos a empezar. Bien, antes de entrar a ver lo que es un óxido, tenemos que recordar esto, los estados de oxidación o las valencias, ¿no? Que hablábamos en el tema anterior, ¿no? Que es lo que estábamos hablando en el tema anterior, que nos servía y era muy importante para ver la nomenclatura. Entonces, ustedes pueden visualizar aquí en esta tabla que les estoy dejando, están viendo la tabla periódica, mejor dicho, pero con los estados de oxidación de los diferentes elementos, separando, por ejemplo, aquí a los metales y a los no metales, donde vas a ver las cargas positivas abundan en lo que son los metales y las cargas negativas en los no metales. Aparentemente, solamente los no metales deberían tener carga negativa, pero si ustedes visualizan acá, vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. Entonces, aquí tenemos ese detalle para repasar y que tú acá te puedas fijar y ver muy bien los diferentes estados de oxidación de algunos elementos. Recalcando que, por ejemplo, acá mira, por ejemplo, estamos en el nitrógeno, mira, tiene positivo y negativo 1, positivo y negativo 2, positivo y negativo 3 y positivo 4 y 5. Y por ejemplo, vamos a ver por acá el yodo. Tiene positivo y negativo 1 y positivo 3, 5 y 7. Entonces, como ven, los no metales por ahí también tienen sus cargas positivas. Entonces, aquí este cuadrito está para que ustedes lo visualicen, por ahí se familiaricen con estos estados de oxidación de algunos elementos. Y ya conforme ustedes van a ver cuáles son los elementos que más se recurren para preguntas o para ejercicios. Entonces recordemos que los estados de oxidación vienen a ser la carga relativa o la carga aparente que tiene un átomo, ¿no? El cual siempre va a ser un número entero que va a presentar un signo. Positivo mayormente en los metales y negativo mayormente en los no metales. Entonces recordamos ese punto que es muy importante. Ahora, ¿qué es un óxido? Un óxido es un compuesto binario. ¿Por qué? Porque se forma por la unión de dos elementos, donde uno de esos elementos tiene que ser el oxígeno y después puede ser cualquier otro elemento químico. Entonces, de todos los elementos que están aquí de su tabla periódica, tú le adicionas lo que es el oxígeno y ya vas a tener lo que es un óxido. Ahora, los óxidos pueden clasificarse como que como óxidos básicos y óxidos ácidos, que también se les conoce como anhídridos. ¿De qué va a depender si un óxido es básico o un óxido es ácido? Va a depender de esto, de si el elemento que se une al oxígeno es un metal o es un no metal. ¿Por qué? Porque un metal más un oxígeno vamos a tener los óxidos básicos o óxidos metálicos también se les llama. ¿Y cómo se forman los óxidos ácidos? Se forman por un no metal más el oxígeno. Entonces, ahí está ahí está la diferencia entre los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Por ejemplo, mira, acá tengo el óxido de potasio. El óxido de potasio, ¿qué vendría a ser? ¿Un óxido ácido o un óxido básico? Repasemos entonces. Tenemos que ver si el potasio pertenece a los metales o a los no metales. Recordemos, potasio grupo 1A, entonces pertenece a los metales. Y si pertenece a los metales, va a formar un óxido básico. Entonces acá tenemos un óxido básico.
Entonces, por acá vamos a ver los óxidos metálicos, óxidos básicos, como dijimos, se van a formar con un metal más un oxígeno. Ahí vamos a formar los óxidos metálicos. Ahora, mira aquí este cuadrito muy importante que tú tienes que aprenderte o aprender a familiarizarte con él, que vamos a aprender acá los elementos metálicos y los estados de oxidación que van a tener estos elementos. Y que, por ejemplo, si tú te das cuenta, mira, los que tienen estado de oxidación positivo 1 es porque justamente pertenecen al grupo 1. Los que tienen estado de oxidación 2 es porque justamente, si tú verificas, pertenecen al grupo 2. Los que tienen más de un estado de oxidación, bueno, ahí vamos a ver que van a estar entre el grupo A y el grupo B algunos. Entonces, aquí tienes que familiarizarte tú con estos estados de oxidación y el número de estados de oxidación, mejor dicho, que tienen cada uno de estos elementos. Que en este caso, todos estos elementos que están acá, que son metales que van a formar los óxidos metálicos o los óxidos básicos. Ahora vamos a ver cómo lo forman o cómo se llega a hacer. Mira. A ver, primero tengo este. A ver, vamos a ver por acá. Hacemos zoom. Aquí tenemos, mira. Aquí está el óxido metálico, ¿no? Un metal más un oxígeno. Si te das cuenta, por las reglas generales de nomenclatura que vimos anteriormente, el oxígeno, ¿cuál iba a ser su carga? Recuerda, en el caso de óxidos vamos a ver que su carga siempre va a ser negativo 2. Y la carga del elemento metal va a estar por acá, por eso te doy el cuadrito, ¿no? Para que tú sepas. Entonces, en este caso aquí le ponen X. ¿Qué se hace? Mira, se va a cruzar, el 2 pasa para acá y el estado de oxidación del metal pasa hacia el oxígeno. Entonces, así vamos a trabajar. Veamos el primer ejemplo. Mira, tengo el cesio. El cesio pertenece al grupo 1. Estado de oxidación 1. Entonces, acá ya date cuenta esa relación que nuevamente repito. Grupo 1, estado de oxidación 1. Grupo 2, estado de oxidación 2. Grupo 3, estado de oxidación 3. Entonces, ahí vemos esa relación. Y el estado de oxidación del oxígeno es negativo 2 por reglas básicas de nomenclatura que ya vimos la semana pasada. Entonces, aquí vamos a cruzar. ¿Cómo los cruzamos? Los vamos a cruzar en aspa. Decimos, este 2 pasa para aquí y este 1 pasa para aquí. Entonces, el 2 pasa para el cesio y el 1 pasa, perdón, el 2 pasa para el cesio sí y el 1 pasa para el oxígeno. Entonces, ahí tenemos el primero. Otro ejemplo, vamos a tener por aquí, miren, el magnesio. El siguiente ejemplo, miren, en el caso de aquí tenemos el magnesio que pertenece al grupo 2 y su estado de oxidación justamente, ¿cuánto es? Es 2. Entonces, al cruzarlo vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver esto, mira, este 2 nuevamente pasa para acá y este otro 2 pasa para aquí. Entonces, se cruzan en aspa, recuerden, se cruzan en aspa. Y tenemos dos átomos de magnesio y 2 átomos de oxígeno. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Como en matemáticas, al dividir, simplificamos 2 entre 2, ¿cuánto da? 1, o sacamos mitad y mitad, nos queda 1 y 1. Cuando es 1, si se dan cuenta, generalmente ya no se pone, se deja ahí nada más. Entonces, se deja o se coloca ahí nada más. Entonces, ahí ya tenemos esa fórmula. Otro, por ejemplo, tenemos el galio. El galio pertenece al grupo 3A. Entonces, su oxidación va a ser 3. Y el del oxígeno, recuerda ya, como estamos trabajando continuamente, negativo 2. Entonces se cruzan, el 2 pasa para el galio y el 3 pasa para el oxígeno. Entonces ahí ya quedaría nuestra fórmula. Bien, entonces continuemos. Ahora vamos a ver lo que es su nomenclatura. En este caso vamos a hablar o vamos a estudiar
dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura UPAC y la nomenclatura Stock. Y en la nomenclatura UPAC vamos a utilizar lo que son prefijos. ¿Qué prefijos? Los prefijos matemáticos, como son el mono, el di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, deca, nona y deca, ¿no? Entonces, estos prefijos vamos a utilizarlo. Y dependiendo de qué, del número de átomos que tenga. Por ejemplo, mira, acá tengo estoy cruzando el potasio y el oxígeno. Me va a quedar un átomo de oxígeno y 2 átomos de potasio. Ahora, mira bien, dependiendo de justamente como dijimos del número de átomos, es que vamos a ver el prefijo. Por ejemplo, mira, aquí el número de átomos del oxígeno es 1 nada más, es 1. Y al ser 1, entonces voy a utilizar el prefijo mono. Entonces sería monóxido, monóxido. ¿Cuántos átomos de potasio veo? Ah, veo 2 átomos de potasio. Entonces sería, utilizo el prefijo di, que viene de 2, sería dipotasio. Al unir el hierro con carga positivo 3 y oxígeno negativo 2, voy a tener 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Ah, 3 átomos de oxígeno. Entonces, mira, nos enfocamos nuevamente. 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro. En este caso sería trióxido de dihierro. Trióxido de dihierro. Repito, 3 átomos de oxígeno sería el prefijo trióxido. Y 2 átomos de hierro sería el prefijo dihierro. Por acá tengo el calcio. Mira, tengo un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. Entonces siempre empiezo por el oxígeno. Sería monóxido de calcio. Nada más. Aquí en este caso ya no utilizo el prefijo mono para el elemento calcio. ¿Por qué? Porque si tengo un átomo, tanto en el oxígeno como un átomo en el elemento metálico, solamente utilizaría el prefijo mono para el oxígeno. Ya para el elemento no lo utilizaría. Siempre y cuando solamente tenga 1 y 1. ¿Vale? Solamente en ese caso. Por aquí, miren. En este ejemplo, si tú te das cuenta, tengo el plomo y el oxígeno. Estoy cruzando 4 y 2. En este caso también se saca mitad y si tú te das cuenta estoy sacando mitad de 2, 1. Por eso el plomo queda con 1. Y mitad de 4 es 2. Y mitad de 4 es 2. Entonces acá tengo, ¿cuántos oxígenos tengo? 2. Entonces sería dióxido de plomo nuevamente, Entonces, cuando es 1 cuando solamente tengo un átomo del elemento metálico, ya no utilizo el prefijo mono, simplemente coloco su nombre. ¿Qué elemento es? Plomo. Entonces sería dióxido de plomo. Ahora, en la nomenclatura stock yo lo veo más simple que la anterior. ¿Por qué? Porque en este caso simplemente indicas el estado de oxidación en números romanos. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Mira, el óxido de plata. El óxido de plata. Antes de esto, mira, tú tienes que saber, acá ya te están dando las fórmulas, pero no te están diciendo los estados de oxidación. A estas alturas, tú ya sabes cómo calcular el estado de oxidación, ¿no? En el tema pasado, vimos cómo calcular los estados de oxidación. ¿Qué hacíamos? Si tú te das cuenta, lo que puedes hacer acá simplemente es ir a la inversa del aspa. Puedes seguir poniendo, por ejemplo, este 2 le pertenece al oxígeno. Y acá que es 1 le pertenece a la plata. Ahí ya te das cuenta rápido. O si no aplicas las reglas de nomenclatura que te enseñé la semana pasada. La clase pasada, ¿no? Donde veíamos que el estado de oxidación del oxígeno es 2. Lo multiplico por el número de átomos. Y aquí en la plata igual, no sé el estado de oxidación, le pongo X y multiplico por el número de átomos. Sería
2 por X, 2X, menos 1 por 2, menos 2. Entonces tengo 2X menos 2. ¿Cuánto tiene que ser igual? A 0. Entonces ahí hago una ecuación y voy a hallar el mismo resultado, que el estado de oxidación de la plata es 1. Entonces tú aplicas esa regla, o si no, recuerda que puedes hacer simplemente la inversa del aspa. Este que es 1 pasa a la plata y este que es 2 pasa al oxígeno. El estado de oxidación de la plata es 1, entonces en romanos y paréntesis se coloca solamente 1. De aquí, en el caso del aluminio, nuevamente, mira, este 3 pertenece al aluminio y este 2 pertenecería al oxígeno. Entonces, sería óxido de, ¿cuánto es el estado de oxidación del aluminio? 3. Entonces, en paréntesis coloco 3. Por aquí, mira, el calcio, mira. Tú dices, 1 y 1. Entonces 1 es del calcio y 1 es del oxígeno. Pero no, recuerda que en este caso, cuando yo tengo 1 y 1, es porque yo le he sacado mitad. Entonces, ¿cuánto debió ser del calcio? Debió ser estado de oxidación 2. Entonces, entre paréntesis, ¿cuánto coloco? Coloco solamente 2 en romanos. ¿Listo? Entonces, ahí aclarar ese punto muy importante, porque a veces uno lo ve 1 y 1, entonces dice el estado de oxidación del calcio es 1, punto. Y no, el estado de oxidación en este caso es 2. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso sacamos la mitad. Entonces, mira, acá tenemos todos estos ejemplos de nomenclatura stock. Bien, entonces, ahora continuemos por acá. Ahora, así como vimos los óxidos básicos, óxidos metálicos, también tenemos los óxidos ácidos o anhídridos, que son compuestos también binarios, pero en este caso son compuestos inorgánicos, son compuestos binarios inorgánicos, y que en este caso se van a obtener, a diferencia de los anteriores, por un elemento no metálico más el oxígeno. Entonces, aquí es el no metal más el oxígeno. Y en el anterior era el metal más el oxígeno. Entonces ahí vemos esta diferencia nuevamente recordando. Ahora, aquí hay un cuadrito también de los elementos no metálicos con sus estados de oxidación, donde tú vas a ver, ahí están positivos y negativos. Ahora, en ambos casos de estos óxidos, yo te estoy dando ahí un cuadrito, ¿no? Para que tú lo aprendas. Por ejemplo, aquí está. A ver, se perdió. Aquí tenemos este primer cuadro. Y por acá más adelante está aquí el otro cuadro de los no metálicos. Entonces tú tienes esos dos cuadritos y tu tarea es ir aprendiéndote, ir familiarizándote con eso. Para que posteriormente ya llegues hasta una altura donde tú puedas visualizar como en esta imagen los estados de oxidación de los diferentes elementos, ¿no? Entonces, muy importante ponerse a practicar de aquí en adelante esto, ¿ya? Porque toda la unidad va a ir centrándose justamente en esto que son los estados de oxidación. Si no aprendes muy bien lo que son estos estados de oxidación en esta unidad, la vas a ver complicada, la vas a ver difícil, aunque no lo es. Simplemente es aprenderse esto de acá, que puede ser una tareita que por ahí demande esfuerzo, pero estoy seguro que tú lo puedes hacer, estás en toda la capacidad y las condiciones para que lo hagas. Entonces, mira, acá vamos a ver algunos ejemplos donde a partir de la nomenclatura, mira, acá tengo la nomenclatura UPAC y la nomenclatura stock, tú puedas hallar también la fórmula, porque esta es la idea. Tú puedes poner la fórmula a partir de la nomenclatura o hacer la nomenclatura a partir de la fórmula. Entonces, a ver, miren, viendo acá la nomenclatura, me dicen trióxido de diboro. Trióxido de diboro. Entonces son 3 átomos de oxígeno y 2 de boro. Entonces, aquí sería, por acá está, mira, ¿ves? Aquí está, 3 átomos de oxígeno y 2 de boro, como te decía, ¿no? Como te decía. Por acá tengo monóxido de carbono. Monóxido de carbono, un átomo de oxígeno y
en este caso también un átomo de carbono. Listo, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. ¿Te das cuenta? Ya está. Ahora, también te das cuenta por el estado de oxidación del elemento. Mira, si tú dices óxido de carbono, estado de oxidación 2. Si tiene estado, el carbono tiene estado de oxidación 2, y yo recuerdo que el oxígeno es negativo 2, entonces al simplificar me va a quedar 1 y 1. Y por acá tengo el trióxido de dicromo. Trióxido de dicromo. 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de cromo. Y ahí estaría mi fórmula. O también digo óxido de cromo 3. Óxido de cromo 3. Entonces, si el cromo va a tener estado de oxidación 3, ese 3 que está en el estado de oxidación del cromo va a pasar al oxígeno por el método del aspa que hemos visto anteriormente. Y los átomos del oxígeno pasan al cromo. Entonces ya ahí me doy cuenta, serían cromo 2 y oxígeno 3. Bien, y ahora vamos a ver lo que es la atomicidad de un compuesto. Ahora, ¿cómo se obtiene la atomicidad de un compuesto? Fácil, se obtiene simplemente sumando la cantidad de átomos del compuesto o de la molécula. Por ejemplo, acá tengo, mira, repasando lo que son nomenclatura, mira, acá ¿qué tendría? Acá yo tengo el monóxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno, o también en el stock sería óxido de hidrógeno, y entre paréntesis iría, ¿qué iría? ¿2 o 1? La respuesta correcta sería 1. ¿Por qué? Porque este 1 es el que viene del hidrógeno y este 2 es el que viene del oxígeno. Y en paréntesis tú colocas el que viene del elemento, en este caso que viene a ser el hidrógeno. Entonces, en la atomicidad, simplemente 2 más 1, 3. Por ejemplo, acá, atomicidad, 2 más 3, 5. Acá tengo 1 y 1, atomicidad 2. Acá tengo 2 más 1, 3. Facilito la atomicidad. Facilito. Es como sumar en primaria. Entonces, nada del otro mundo. Lo que sí, repasar nuevamente la nomenclatura y estados de oxidación. Por ejemplo, este que sería monóxido de calcio o óxido de calcio, y entre paréntesis iría el 2. Recuerda que acá se ha simplificado. O recuerda que el calcio pertenece al grupo 2 y su estado de oxidación en ese caso es 2. Por ejemplo, ahora aquí que tengo, mira, aquí tengo el monóxido de dioro. O en el stock sería óxido de oro. ¿Cuánto sería su estado de oxidación en este caso? El oro sería 1, porque acá en el oxígeno hay un átomo y este 1 que viene acá viene del oro. Entonces, a través de ese método, tú recuerdas eso. Entonces, bien, hasta aquí sería todo con el tema. Vamos a ver unos ejercicios de aplicación que están ahí en su módulo. Y en este caso, a ver, vamos a ver las preguntas más complejas para que ustedes hagan las más sencillas, y también se les dará ahí por ahí una ficha con ejercicios, ¿no? Entonces, miren, acá te dicen, pregunta 1, formar el oxígeno, dice, el oxígeno al formar óxidos tiene como estado de oxidación, recuerden, reglas básicas de nomenclatura, fácil, ¿cuánto es? Es negativo 2, siempre, 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 siempre cuando estamos formando óxidos, el oxígeno, su estado de oxidación va a ser 2. Bien, problema número 2. Me dicen, menciona el estado de oxidación del metal en el siguiente óxido. A ver, me dicen que es un metal. Y recuerdo, pues el potasio pertenece al grupo 1. Entonces es un metal alcalino. Entonces pertenece al grupo 1. Su estado de oxidación, ¿cuánto sería? Sería 1. O si no, la calculas por el método del aspa o por el método de las reglas básicas de nomenclatura que vimos anteriormente, sumando y multiplicando por el número de átomos. Por ejemplo, que aquí está, que sería 2 por X, 2X, menos 1 por 2,
2 igual a 0, ¿cuánto me va a dar X? Este 2 pasa con positivo para allá y 2 entre 2 me da 1. ¿Te das cuenta? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer esta ecuación o aprenderte que el potasio pertenece al grupo 1? Entonces, de ahí decide tú, ¿no? Si quieres trabajar con esto o simplemente te acuerdas, potasio grupo 1, estado de oxidación 1, solucionado el problema. Entonces, yo te recomiendo eso, ¿no? Más fácil, apréndete al grupo al que pertenece y por ende sabes su estado de oxidación. Pregunta número 3. ¿En cuál de los siguientes compuestos el cloro tiene estado de oxidación igual a 7? Me piden en cuál de estos el estado de oxidación del cloro es igual a 7. Entonces, ¿qué puedo hacer? En este caso, lo más fácil es recordar. El estado de oxidación del cloro va a pasar siempre para hacer el número de átomos del oxígeno. Entonces voy a fijarme en qué oxígeno veo 7 átomos. A ver, 7 átomos, 7 átomos. Aquí, miren, hay 7 átomos en el oxígeno. Y estos 7 átomos que hay en el oxígeno provienen del estado de oxidación del cloro. Entonces, en este caso, la respuesta sería la B. Fácil, ¿no? Pregunta 4, me dicen, ¿cuál de los siguientes óxidos es ácido? ¿Cuál de los siguientes óxidos es ácido? Entonces, yo recuerdo, ¿cómo se forma un óxido ácido? Se forma como con un no metal más el oxígeno. Entonces tengo que ver aquí cuál de todos estos elementos son no metales. Entonces yo veo calcio es un metal, aluminio es otro metal, hierro es otro metal, yodo es un no metal. Aquí está, pertenece al grupo 7. Entonces el 7, me acuerdo, son no metales. Entonces mi respuesta sería la D. Ahí está, la D. Ahí está, chicos. Y bien, pregunta número 5. La fórmula del óxido de níquel 3. Óxido de níquel 3. Me quiere decir que el níquel tiene estado de oxidación 3. Y después recuerdo, pero ese estado de oxidación pasa a ser el número de átomos del oxígeno. Entonces, tendría 3 átomos de oxígeno. ¿Y cuántos átomos de níquel? El níquel obtiene el número de átomos de acuerdo al estado de oxidación del oxígeno. Y el oxígeno tiene negativo 2. Entonces ese 2 pasa al níquel. Entonces yo tendría níquel 2 y óxido 3. Por acá está níquel 2 y oxígeno, perdón, 3. Donde recordemos, este 3 viene del níquel nuevamente y este 2 proviene del oxígeno. Y última pregunta. Indique el óxido pentaatómico. Me piden un óxido, una fórmula de un óxido que es la suma de sus átomos sea 5. A ver, ¿cuáles de acá suman 5? ¿Cuáles suman 5? 2 más 3, 5. Listo, ahí está la respuesta. Entonces, chicos, miren, si se dan cuenta, todos estos problemas han estado sencillos. Y los que les queda para ustedes aún van a estar más sencillos que esto. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Espero que haya quedado claro. Si no, ya saben que por Zoom después vamos a aclarar. Así que nos estamos viendo, chicos. Dios los bendiga.